una pareja, no lo puede llenar, porque son amores diferentes. Son amores diferentes, son sentimientos diferentes y no es posible llenarlos. Pero si tenemos una salida a todo eso, podemos aprender a vivir, a volver a sonreír, aún aunque hayamos perdido a alguien que amamos. Sí podemos lograr eso. Lo que ocurre también es que debemos de entender que esto es un proceso en el que todos vamos a tener que pasar algún día, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos aquí como peregrinos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos polvo y que asimismo vamos a regresar al polvo. Eso lo podemos ver en Génesis 3:9, 3:19, dice la palabra así. También podemos ver cómo David nos dice que nosotros somos extranjeros acá en esta tierra. Somos peregrinos. Nos dice Filipenses 5:20 que nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos cuerpo, somos espíritu y somos alma. El cuerpo es el que va a perecer un día. El cuerpo es el que va a ser sepultado. Pero nuestra alma, dice la palabra del Señor, que va a tener un futuro. Tenemos un futuro, ya sea un futuro para vida eterna junto con el Señor o un futuro para vida eterna en el lago de fuego o en el infierno antes de que se llegue el tiempo del lago de fuego. Ese es el destino de nuestras almas, ya sea con el Señor o en el infierno. Pero nosotros sabemos que los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, los que no hemos sido incrédulos, los que hemos creído en Él, en su palabra y en su evangelio, tenemos la esperanza de la salvación, tenemos la esperanza de la vida eterna. Y eso, solamente eso debe de darnos el consuelo que nosotros necesitamos. De igual forma, cuando hemos perdido a un ser querido, necesitamos saber a dónde está ese ser amado. Usted tiene el consuelo si ese ser amado aceptó a Cristo, lo reconoció como su Salvador. Tiene que saber cuál es el destino de Él, a dónde Él está. Estará sufriendo, como muchos piensan, de que algunos están sufriendo a hijos de Dios. Me refiero a los hijos de Dios, a los que sí aceptaron al Señor, a los que sí creyeron en Él y en la resurrección. Algunos piensan de que están en el limbo a lo mejor. Algunos piensan de que aún nos pueden escuchar. ¿Será todo esto cierto? No, vamos a tratar de darle respuesta, porque lo que queremos es que ustedes tengan paz en su corazón, sabiendo que si su ser amado aceptó y reconoció a Cristo como su Salvador, está en un lugar con el Señor, teniendo paz y teniendo gozo. Vamos a ver lo que dice la palabra en Lucas capítulo 23, versículos del 41 al 43. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo un ladrón, estando crucificado en una cruz junto a la cruz del Señor, cómo ese ladrón fue a llegar a vivir en el paraíso. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así: nosotros a la verdad justamente padecemos. Eso lo decía el ladrón, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Si usted quiere leer un poquito, unos versículos más atrás, lo puede hacer para que tenga bien el concepto acerca de lo que está sucediendo en estos momentos. Pero este es el ladrón hablando, el ladrón diciendo que ellos estaban mereciendo lo que les estaba ocurriendo, pero que Cristo no merecía lo que le estaba pasando. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo al Señor Jesús. Él estaba reconociendo que ese que estaban crucificando era el Hijo de Dios, porque le estaba él pidiendo que se acordara de él, que tuviera misericordia de él. Pero veamos la respuesta del Señor Jesús, y le dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Cuál fue la promesa del Señor Jesús a este hombre que se estaba arrepintiendo en ese último momento de su vida, en ese último instante? La promesa del Señor Jesús fue que en ese momento Él estaría junto con Él en el paraíso, en su presencia. Eso quiere decir, y eso nos da un consuelo a nosotros, que si tu ser amado, que si tu ser querido, aquel con el que tú viviste, aquel con quien tú viviste tiempos de amor y de dolor también, de tristezas también, porque todo eso se vive acá en la tierra, ese ser amado tuyo está en la presencia de Dios, está con Dios en este momento. Ahora, ¿será que si está en la presencia de Dios puede estar sufriendo? Claro que no. Porque en la presencia de Dios dice la palabra que ya no hay más llanto, ya no hay tristeza, no hay dolor junto a Él. Porque lo que produce eso es el pecado. Y si está junto al Padre, ya no puede haber más pecado. Entonces eso quiere decir, eso te tiene que dar el consuelo a ti, que ese ser amado ahora está en paz, está contento en la presencia de Dios. Puede hacer que eso haya sido parte de lo que a ti te atormente y parte de lo que no te deje a ti poder tener paz en esta vida. Poder seguir viviendo, aún pasando tu luto, pero poder seguir viviendo y disfrutando de los días que Dios te da. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18. Pablo, en estos versículos, Pablo habla acerca de la venida del Señor. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o escuchen bien lo que acá Pablo dice, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Vea lo que está diciendo Pablo. Si tú ignoras en dónde está tu ser amado, lo que te ocurre a ti es que te llenas de tristeza y de dolor. No solamente porque ya no lo tienes contigo y no lo puedes ver, no puedes conversar, pero también porque a lo mejor no sepas en dónde está. Pero aquí Pablo nos está diciendo que tenemos que saber en dónde están para que no nos entristezcamos, para que no haya luto y dolor en nuestro corazón, dice él. Para que sepas y no ignores a dónde están aquellos que duermen. Dice así: como los otros que no tienen esperanza. Y se está refiriendo a que los otros que no murieron con Cristo y que ahora duermen, esos no están descansando, esos no están en la misma presencia de Dios, esos están ahora mismo en un lugar de tormento, que no es su destino final será otro, será el lago de fuego, pero sí, ahorita ya están en un lugar de tormento. Pero tu ser amado, tu ser querido que aceptó a Cristo como su Salvador, ese está en la presencia de Dios, ese está durmiendo, descansando con Dios, esperando. ¿Qué es lo que está esperando? Vamos a leer unos versículos, vamos a seguir leyendo para ver qué es lo que está esperando. Qué mejor que estar con la presencia de Dios ahorita le espera. Vamos a ver, sigamos leyendo, dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vea, acá está diciendo que esos que ya durmieron, esos van a resucitar, van a venir con Él, van a resucitar con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, es decir, si el Señor viniera en este momento, eso fuese y aplicase a nosotros en este momento que estamos vivos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no padeceremos, no precederemos, a los que durmieron. Preceder quiere decir que no vamos a irnos antes que ellos. Todos aquellos, todos tus seres amados que ya fallecieron, ellos van a irse con el Señor, a resucitar con el Señor antes que nosotros, si es que el Señor llegase a venir cuando aún nosotros estemos vivos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Aquí lo estamos leyendo. Estos seres amados nuestros resucitarán primero. Ellos irán a estar y vivir por la eternidad con el Señor. ¿En dónde? En una tierra nueva, en un cielo nuevo, en el que se describe en Apocalipsis. Ahí tú puedes leer cómo el Señor describe esa tierra nueva en donde ellos llegarán y vivirán. Nosotros también esperando en esa promesa, también nosotros un día llegaremos y viviremos en ese cielo y en nuevo y en esa tierra nueva. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la palabra de Dios, serán los que ellos precederán antes que nosotros y nos iremos luego en el rapto del Señor. Ahora dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, es decir, hazles saber, hazles conocer a todos tus seres que han quedado vivos, que estén ahorita contigo, que hay un paraíso, que hay un lugar donde el Señor te esperará, pero también hay un lugar donde no quieres ir, donde no es nada deseable llegar, que esta vida que tú estás viviendo, si la vives en desacuerdo a lo que la palabra del Señor dice, tendrá una recompensa que no será buena, que no te agradará. Que este es el tiempo de ponernos a cuentas con el Señor, de ponernos bien con el Señor. No más adelante, sino ahora, porque no sabemos el tiempo que el Señor tenga para nosotros. Ahora, ¿será que estos seres amados nuestros que ya partieron nos pueden escuchar? ¿Será que nos pueden escuchar? Esto es muy interesante porque el enemigo puede querer aprovecharse de tu dolor y de tu tristeza para hacerte creer que tú puedes tener contacto con el más allá, que tú a través de unas cartas o yo no sé qué más utilicen, pero que a través de algo ellos puedan hacerte contactar con ese ser amado y tú puedas tener una última conversación con ellos o que ellos te digan cómo se sienten, cómo están en este momento. Déjame decirte que eso no es cierto, eso es mentira del enemigo, eso es el enemigo queriendo distraerte, queriendo aprovecharse de tu dolor. Veamos lo que dice Eclesiastés 9, versículos 5 y 6, dice, porque los que viven saben que han de morir, eso somos nosotros, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Es decir, ellos ya no tienen conexión con el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Ellos ya no tienen memoria, ellos ya no pueden tener relación con nosotros. Si no, recuérdenlo, la parábola de el rico y Lázaro y el mendigo, perdón. Recuerden esa parábola en donde el rico le decía a Abraham que lo permitiera o mandara a alguien a que viniera acá a predicarles a sus hermanos. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? Que no, que para eso estaba Moisés, eso fue en esos tiempos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que nadie que está allá puede venir. Entonces, que no te engañe el enemigo cuando te quiera decir que tú puedes tener una conexión con tu ser amado o que ese ser amado a lo mejor pueda interceder ante Jesús o ante Dios por ti. Que tú digas, intercede por mí porque mira, estoy sufriendo, estoy triste, estoy mal. Eso no puede ser posible porque la palabra dice que el único abogado que nosotros tenemos, el único intercedor que nosotros tenemos es el Señor Jesús. Entonces, el único que puede interceder por ti es el Señor Jesús. Los muertos ya no tienen memoria, dice acá este versículo. También dice el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que ellos hicieron ya estuvo, ya terminó. Ya ellos no sienten, no se duelen, no se entristecen, dice aquí la palabra. Porque ellos ya no pueden tener conexión con lo que se hace aquí abajo, dice, debajo del sol. Eso dice la palabra en Eclesiastés capítulo 9, versículo del 5 al 6.
Estamos haciendo este programa el día de hoy porque el dolor que a veces sentimos nos hace entristecernos más de la cuenta. Y lo que ocurre es que nos toma más tiempo de lo que el Señor quisiera que nosotros estuviésemos en el luto. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos habla de que hay tiempo también para llorar. Hay tiempo para estar en luto, sí, pero el Señor no quiere que pases así el resto de tu vida. Él no quiere que pases en tristeza y en dolor, aislado de tus seres amados el resto del tiempo. Hay tiempo para eso, sí. La palabra lo dice. Hay tiempo para que tú llores. Vamos a ver ejemplos de eso. Pero el Señor no quiere que pases así. Pero el enemigo puede aprovecharse de esto para acarrearte y llevarte a una depresión de la que a lo mejor no puedas seguir, una depresión de la que a lo mejor a lo que tú recurras es al trago, al alcohol, al vicio para calmar tu dolor temporalmente, pero el Señor no quiere que recurras a eso. Él quiere que recurras a Él. Él es la vida, Él es la paz, Él es la salvación, Él es la alegría. Él ha prometido devolverte el gozo, Él ha prometido traerte la paz y el gozo si tus pensamientos están en Él. Eso es lo que Él ha prometido. No te dejes mentir por el enemigo. No dejes que ese dolor y esa tristeza que te embarga, el enemigo la use para que no salgas de eso y entres en esa depresión. Sal de eso. Escucha la palabra de Dios. Hay tiempo para llorar, sí. Vamos a leer estos versículos. Dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 12 versículos 18 al 23. Nos enseña cómo aquí el rey David estuvo pasando por duelo. Vamos a ver, dice el versículo 18, dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Este era el niño producto de la relación entre el rey David y la mujer de Urías. Ese era el niño que se había sido procreado en pecado, ¿verdad? Pecado, un adulterio. Entonces, ese niño murió. Eso es lo que está describiendo acá. Y sus siervos temían decirle a él que ya el niño había fallecido, diciéndose ellos entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Pero vea lo que ocurre con David cuando él recibe la noticia de que su hijo, el que él estaba esperando, había muerto. Entonces dice el versículo 20: David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Vea lo que hizo David. Cuando él se entera que su hijo había ya muerto, ya no había nada más que hacer, vea lo que hizo. Dice: se lavó, se ungió, cambió sus ropas. ¿Y qué hizo? Entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te lavaste y comiste pan. Y vean lo que le responde David. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces lo que podemos ver es que David lloró. David tuvo ese tiempo de duelo en su corazón.
Pero él sabía que ese tiempo de duelo tenía que parar y que la vida tenía que continuar, que él tenía que seguir adelante. Ya él había tenido su tiempo de duelo, tenido su tiempo de sacar su dolor. Pero ¿qué hizo él? Dice, cuando él se enteró de la muerte del niño, adoró a Dios, se lavó, se levantó y adoró a Dios. Entonces, ¿qué es lo que a ti te va a dar el consuelo y la paz que tú necesitas? Adorar a tu Padre aún en medio de ese dolor. Aun cuando no tengas ganas de hacerlo, el único que te puede levantar y volverte a dar esos ánimos y esa paz y esa alegría es Él. No te reprimas de Él. Él usa la herramienta que es el tiempo para poder ayudarte, para poder ir sanando esas heridas. Déjaselo a Él y Él, conforme los días van pasando, Él va a ir sanando las heridas poquito a poco. No te vas a olvidar de tu ser amado, jamás. Pero tu dolor va a ser diferente porque vas a saber en dónde está Él. Tu ser amado está en paz, está en gozo, gozando de la presencia de Dios. Y Él no quiere que tú estés metido en tristeza y en dolor para siempre. Date el tiempo de llorar, sí. Necesitas darte el tiempo de llorar. Necesitas darte ese tiempo porque necesitas sacar de tu corazón ese dolor para poder comenzar y seguir adelante. Sí, necesitas llorar, pero no pases llorando todo el tiempo. Deja que el Señor te ayude. Él envía a lo mejor seres, personas, amigos, para que salgas, para que te hablen. No te escondas de ellos. Déjate amar. A lo mejor lo que quieres ahorita es únicamente esconderte y llorar. Pero aunque eso es lo que sientas y ya haya pasado el tiempo y el Señor te esté diciendo, te mande personas para que puedas salir de eso, escúchalas. Levántate. Déjate ayudar por Él. Deja que ellos te lleven también por el camino, por la dirección en donde el Señor te esté guiando. Que ellos a lo mejor sean usados por el Padre Dios. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él te guardará en completa paz, no a medias. Aunque estés en medio del dolor, el Señor te puede dar esa paz. Solamente Él te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice también en Isaías 49:13, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra. Y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordias. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha consolado a su pueblo, que dice que le cantes alabanzas aunque estés triste. Cántale alabanzas y el Señor se llevará tu dolor y tu tristeza. No te aísles, no te apartes. Y otro consejo, llora cuando tienes que llorar, pero deja que el Señor te levante. Alaba a tu Padre y déjate amar por Él, que Él es el único que puede darte el consuelo, la paz, devolverte la alegría a tu corazón, devolverte la vida, devolverte lo que has perdido por la ausencia de ese ser amado. Es comprensible, claro que sí. Todos vamos a pasar por ese dolor un día, pero no quiere decir que vamos a vivir así toda la vida. Que te consuele el saber que tu ser amado está en la presencia de Dios. Esperamos que este programa te haya ayudado. Lee sus versículos bíblicos si quieres repasarlos para que puedas alimentarte y leer y llorar en la presencia de Dios, pero también déjate amar y consolar por Él. Le damos las gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana por este programa Preguntas y Respuestas. No olvides que ahora también nos puedes sintonizar por YouTube. Ahí estamos poniendo todos los videos para que tú también puedas verlos en cualquier hora del día, si en este momento tú no lo puedes hacer. Te damos las gracias nuevamente y te esperamos la próxima semana. Hasta la próxima.